Vamos a ver en esta tercera parte algunos aspectos del desarrollo de los mamíferos y en particular nos vamos a centrar en los genes Hox en el desarrollo. Vamos a ver cuál es su papel. Decíamos que el ácido retinoico, un potente morfógeno, regula la expresión en el eje anteroposterior, controlado por síntesis y degradación del ácido retinoico y gradientes de WNT, de FGF y de ácido retinoico activan a los genes caudal. Y estos, a su vez, en conjunto con los otros elementos, activan a los genes Hox. ¿Cómo es esta vía de señalización a través de ácido retinoico? Bueno, el retinol es un derivado de la vitamina A que se obtiene por la ingesta materna, pero las concentraciones de ácido retinoico dependen de un equilibrio entre la síntesis y la degradación. El ácido retinoico difunde a las células vecinas y hay receptores de ácido retinoico que unen a este retinol, actúan como receptores esteroideos. Este retinol es transportado a las células y en estas células este retinol es el ácido retinoico se forma por la síntesis a partir de la retinol dehidrogenasa, esta enzima RDH10, y retinaldehído dehidrogenasa, la RALDH1, 2 y 3, que forman el ácido retinoico. Y el ácido retinoico es una señal intracelular que es reconocida por receptores relacionados a los receptores esteroideos que actúan como factores de transcripción promoviendo la expresión de algunos genes, entre ellos, por ejemplo, los genes CDX y HOX, que tienen potenciadores con elementos de respuesta al ácido retinoico. Hay un equilibrio entre la síntesis y degradación del ácido retinoico, y la degradación está dada por la expresión de un citocromo P450, CYP26A1, B1 y C1, que degradan el ácido retinoico hacia otros metabolitos. Esta vía de señalización de ácido retinoico de alguna manera induce la expresión de algunos genes, entre ellos los genes Hox. Los mamíferos contienen 4 sets de genes Hox, a diferencia de aquel único set de genes Hox que habíamos visto en el caso de Drosophila. Pero lo que sí hay es una colinearidad entre los genes Hox que aparecen en Drosophila y los 4 grupos de genes Hox que vemos en mamíferos. Hay una conservación evolutiva de la organización génica y la expresión de estos genes en las moscas, en el ratón, en el humano, en los mamíferos, como podemos ver acá. El orden en el cromosoma y el orden de expresión es similar. Los genes Hox más 3' se expresan más anteriormente en el ratón que los genes Hox más 5', de igual manera de lo que ocurría en Drosophila. Los genes del complejo antenapidia se expresaban, los genes más 3' se expresaban en las regiones más anteriores y los genes más 5' se expresaban en las regiones abdominales. Bien, esto da lugar entonces a un patrón de expresión diferencial, como lo podemos ver acá. Los diferentes genes Hox se expresan a lo largo del eje anteroposterior y aquí vemos, por ejemplo, este gen Hox B1. Vemos que el límite de expresión anterior de Hox B1 es más anterior que el límite de expresión de Hox B4, que se expresa a partir de esta zona media, o que Hox B9, que se expresa en una región más posterior. Aquí estos genes Hox están marcados con una señal reportera con la expresión de la Z, por eso lo vemos en azul, la expresión de estos genes a lo largo del eje de embriones de ratón. Estos genes se expresan en el tubo neural, en la cresta neural, en el mesodermo paraxial, en el ectodermo y van dando lugar a un patrón de desarrollo en el eje anteroposterior que va a dar lugar a un patrón de diferenciación particular. Entonces, los genes Hox posteriores los genes Hox se expresan a lo largo de
patrones solapados de expresión, como veíamos, pero los genes Hox posteriores inhiben la transcripción continua de los genes Hox anteriores, de manera similar a lo que habíamos visto en Drosophila. Y la organización de los genes Hox responde, y la ubicación de los genes Hox responde a la inducción a partir del ácido retinoico. Los genes Hox anteriores son activados por bajas concentraciones de ácido retinoico. Los genes Hox posteriores requieren concentraciones más altas de ácido retinoico para ser expresados. Pero recuerden ustedes que decíamos que en el embrión al inicio hay un gradiente de ácido retinoico y esto ocurre en la expresión de estos genes Hox, va ocurriendo a medida que se va produciendo entonces la formación del mesodermo y la línea primitiva va regresando. Podemos pensar entonces a los vertebrados como animales segmentados. ¿Los vertebrados tienen unidades segmentadas que expresan distintos genes Hox? Sí, uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, con la formación de los somites, la dermis en la piel, los músculos de la espalda, las extremidades, cartílago, huesos, distintas cosas que van a dar lugar, y la formación claramente de distintas estructuras regulares a lo largo del cuerpo, como son, por ejemplo, las vértebras, unidades individuales que difieren entre las regiones y que definen regiones anteriores y posteriores similares a lo que habíamos visto con los segmentos en Drosophila, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con la expresión de los genes Hox a lo largo del eje corporal en el ratón. Entonces, si nosotros miramos normalmente el desarrollo del ratón, nosotros vemos que normalmente tenemos en el ratón 7 vértebras cervicales, 13 vértebras torácicas que llevan costillas, 6 vértebras lumbares, luego la región sacra y la región caudal. Normalmente en un ratón wild type, entonces vamos a tener esta región donde vamos a tener las 13 vértebras torácicas con costillitas, luego la región lumbar y luego la región sacra. ¿Qué sucede cuando hay ratones que son knockout para todos los parálogos del gen Hox 10? Bueno, lo que sucede es que cuando no está presente Hox 10, la región lumbar expresa una transformación homeótica hacia la región anterior, hacia la región torácica, y aparecen entonces costillas. Esto es el mismo tipo de mutación homeótica que habíamos visto en Drosophila, donde se expresaba las características de la región regulada por el homeodominio anterior. ¿Está bien? La región lumbar se anterioriza y pasa a tener características de lo que es la región torácica. Aparecen costillas. ¿Qué pasa si tenemos un ratón knockout para todos los parálogos de Hox 11? Bueno, ocurre lo mismo. La región sacra deja de tener sus estructuras características y pasa a no tener ninguna estructura, como ocurre con la región lumbar. Hay también aquí una mutación homeótica. El knockout de Hox 10 convierte las vértebras lumbares en vértebras torácicas. El knockout de Hox 11, todos los parálogos de Hox 11, transforma la región sacra en copia de las vértebras lumbares. Quiere decir entonces que los genes Hox de alguna manera están regulando la diferenciación a lo largo del eje antero-posterior en los vertebrados de la misma manera que lo hacen en el caso de Drosophila. Estas alteraciones también pueden estar mediadas por la activación a través del ácido retinoico. Y vemos aquí en A y en C un embrión con crecimiento normal, en B de IE embriones que han sido crecidos en medios expuestos al ácido retinoico. Recuerden que decíamos que el ácido retinoico es uno de los inductores de la expresión de los genes Hox y que los genes Hox responden a distintas concentraciones de ácido retinoico. Y el primer arco faríngeo, en este caso, está acortado. Ustedes ven que este embrión tiene un desarrollo alterado, lo pueden ver aquí también, tiene los arcos faríngeos acortados, hay malformaciones craneales que se pueden observar acá, hay pérdida de las vértebras lumbares y de la región sacra, incluso más todavía en este otro caso, y esto depende
de la exposición al ácido retinoico, que es un potente morfógeno que afecta el patrón de expresión de los genes Hox a lo largo del embrión. Entonces vemos que hay malformaciones que pueden verse y que se deben a la sobreexposición de ácido retinoico en estos embriones. Quiere decir entonces en el patrón del eje anteroposterior. El eje anteroposterior entonces en el embrión de ratón depende de los movimientos que ocurren a partir de la gastrulación y a partir de allí los genes Hox el complejo de genes Hox comienzan a expresarse en función de los gradientes que se han generado a partir de la gastrulación a lo largo del eje anteroposterior y regulados entonces por la formación de ácido retinoico y de otros factores, entre ellos los genes caudal, WNT, FGF, y expresan estableciendo identidad posicional para el mesodermo, el endodermo, el ectodermo a lo largo del eje corporal. En el mesodermo desarrollan la notocorda, los somites, la placa lateral y estos somites reciben señales de la notocorda para formar se forma el tubo neural, se forma el ectodermo. Y hay distintas señales entonces que dan lugar a la formación de estructuras características del embrión a lo largo del eje anteroposterior. Un elemento particular que debemos tener en cuenta es el de la lateralidad. Los mamíferos son organismos que tienen una cierta asimetría. Es decir, nosotros sabemos que el desarrollo del tubo digestivo al inicio en el embrión, a las 5 semanas, se ubican sobre una línea media, pero progresivamente ya a las 7 semanas los órganos empiezan a ubicarse de distinta manera. Quiere decir que el hígado comienza a girar hacia el lado derecho, el estómago y otros órganos y ganglios comienzan y otros órganos empiezan a girar hacia el lado izquierdo. La misma simetría se observa en el desarrollo del sistema circulatorio. El corazón a las 4 semanas está en la línea media, pero a partir de las 6 semanas y a las 8 semanas ya comienza a tener una estructura característica ubicado y girado hacia la izquierda. Lo mismo sucede con el desarrollo de las vías respiratorias. Los pulmones que comienzan a desarrollarse a partir del tubo digestivo primitivo comienzan a diferenciarse de manera distinta en lo que es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo en todos los mamíferos. Esta asimetría en el desarrollo tiene que ver entonces con algún mecanismo que también está regulado genéticamente. En los ratones hay dos genes que tienen dos mutaciones que tienen que ver con este proceso y una de ellas tiene que ver con IB, Situs inversus visceral. Mutantes homocigotos para IB desarrollan el corazón y los órganos asimétricos al azar, a la izquierda o a la derecha, y esto genera un gran problema porque hay una desorganización de órganos que no se desarrollan de manera adecuada, órganos que comienzan a desarrollarse en un lugar donde no corresponde e interactúan interactúan de manera incorrecta con otros órganos que se deberían desarrollar en ese plano y da lugar entonces a alteraciones que son muy graves. Hay otra mutación que es inversión del giro embrionario. Los mutantes homocigotos para INB desarrollan todos los órganos asimétricos en un orden absolutamente invertido. Es decir, lo que es derecha se desarrolla a la izquierda, lo que es de izquierda se desarrolla en la derecha. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan, los mecanismos genéticos que regulan esta asimetría? En el nodo existe un grupo de células ciliadas. En el nodo, cuando se formaba la línea primitiva y en el nodo existe un grupo de células ciliadas que son muy importantes porque lo que sucede es que FGF en el nodo induce la secreción de paquetes de vesículas nodales que contienen ácido retinoico y SSH. Y estas vesículas nodales con
ácido retinoico y SSH, son movidas de derecha a izquierda por el movimiento de estas células ciliadas del nodo, de manera que llevan estas secreciones desde el sector derecho hasta el sector izquierdo del nodo. Esto tiene que ver con la señalización de FGF que induce entonces la secreción de estas vesículas nodales y la migración de estas vesículas a lo largo del eje. Se movilizan entonces de derecha a izquierda. Lo que sabemos es que un knockout de la dineína, que es una de las proteínas que tiene que ver con el movimiento de las cilias, elimina el movimiento ciliar nodal y elimina la lateralización ordenada de los órganos, es decir, la lateralización de los órganos es randómica. Y de hecho, Situs Inversus codifica para una proteína ciliar, más precisamente para la dineína, es decir, aquella mutación que nosotros habíamos visto recién como IB, Situs Inversus en el ratón, que da lugar a la lateralización randómica de los órganos, depende de la dineína, que es la que genera este movimiento ciliar y que da lugar al pasaje de moléculas inductoras de señal como el ácido retinoico y SHH, es decir, de morfógenos que se ubican de manera diferencial y en concentraciones distintas, movidas asimétricamente de un lado y del otro del embrión, que a su vez estimulan de manera asimétrica una cascada asimétrica de expresión de genes, es decir, SSH, el ácido retinoico a través de FGF8 inducen a nodal de este lado y esto a su vez induce la expresión de PIT2, que es el que va a dar lugar a la formación y a la lateralización de los distintos órganos de un lado y del otro en el desarrollo. LEFT es otra proteína importante, otro factor importante que se ha expresado en la parte izquierda de la línea primitiva y que de alguna manera se sabe que impide la difusión de las moléculas hacia el lado derecho del embrión. Hay otros elementos que tienen que ver con el proceso de la lateralidad. Se conocen alrededor de 20 genes que participan en este proceso. Vamos a ver esto como un esquema general de este proceso, como para tener una idea. Entonces, a manera de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, la regulación génica en el desarrollo temprano, yo les recomiendo muy fuertemente que vean un video de investigación sobre las primeras 2 semanas, cuyo link les dejo por acá. La bibliografía claramente es el libro de Gilbert y Barresi, Biología del Desarrollo. Yo para la elaboración de esta clase me basé en la 11ª edición en inglés, pero la pueden encontrar en otras ediciones también. En esta edición, en la edición 11, el capítulo 12 se dedica al desarrollo temprano en aves y mamíferos. También está muy bien el Carlson en Biología Humana y Biología del Desarrollo, la edición 5ª que está en español, y el capítulo 5, Formación de las capas germinales y sus primeros derivados, está presente allí. El Carlson está presente en el portal Biblio, o sea que allí lo pueden ver. Y les recomiendo muy fuertemente ver el video de gastrulación de Scott Gilbert, que plantea una serie de principios fundamentales del desarrollo y que vale la pena verlo, no hay que perdérselo. Con esto terminamos esta primera parte, vamos luego a otra parte donde vamos a ver algo sobre el modelo del desarrollo de los miembros.